Bueno, por supuesto, les adelanto que nuestro voto será a favor. Hemos hecho un consenso además. Aunque también les decimos que esta proposición llega tarde y fuera de lugar. La renta mínima, como competencia autonómica, se trata en la Asamblea de Madrid. Y precisamente allí nuestro grupo parlamentario llevó el pasado 8 de marzo una PNL para la reforma de la ley de la renta mínima. Precisamente esta misma tarde se vota y veremos la voluntad real de cada partido en la reforma y mejora de esta ley. Les iba a decir que la sustancial diferencia es que su iniciativa, que era superficial e insuficiente, ahora ya ha cambiado, al marcar únicamente un cambio reglamentario, cuando lo que se necesita es un cambio en profundidad de la ley, consensuada con los distintos ayuntamientos y partidos de la Asamblea. Que entendemos la razón por la que traen esta iniciativa hoy, aun sabiendo que no es el lugar, que parece que el debate del pasado mes de enero sobre los problemas que tienen nuestros servicios sociales de atención primaria se le había atragantado a la señora delegada. Pero bueno, agradecemos su espíritu constructivo, que se hayan consensuado unas enmiendas que mejoran la proposición sustancialmente, pero bueno, les vamos a recordar que es imposible hacer una política social sin unos servicios sociales fuertes y que su Gobierno no tiene un modelo de servicios sociales, que hay que establecer un sistema ágil de cobertura de vacantes y bajas prolongadas en servicios sociales para resolver el caos actual, que hay que resolver que aún 13 distritos no cumplan con el ratio de un trabajador social por cada 6.000 habitantes, que hay que resolver el problema de las listas de espera cuando el 75% de las citas no cumplen con el plazo comprometido y que hay que tomar medidas para solucionar el problema de burocracia y retrasos que tienen las ayudas de emergencia municipales y que hay que tener un plan de atención primaria que sustituya al que finalizó en 2011, señora Higueras. La responsabilidad de los problemas que tienen hoy los servicios sociales de atención primaria es esencialmente suya. Afróntelo y resuélvalo. Sabe que tiene nuestro apoyo y que siempre lo tendrá. Muchas gracias. El Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid tiene como misión evitar o reducir los problemas de adicción de la población madrileña, así como los daños y consecuencias relacionados con la conducta adictiva. Daños y consecuencias que pueden afectar a la persona adicta, a su entorno familiar y social y próximo y a la comunidad en su conjunto. En la memoria de 2016 tan solo constituía demanda por ludopatía un 3%, pero creo que es solamente la punta del iceberg. Y a esto tenemos que añadir que tan solo el 10% de los afectados por adicción al juego piden ayuda tras haber transcurrido una media de 10 a 15 años, como ha comentado el señor delegado. El manual diagnóstico de los trastornos mentales, DSM-5, incluye una nueva categoría de adicciones que no están relacionadas con sustancias, sino con las llamadas adicciones comportamentales. Así pues, tenemos sobre la mesa un reto del que surgen nuevas necesidades que se traducen en una demanda de nuevos recursos. No bastará con potenciar la ley asistencial y preventiva. De ahí que nos parezca correcto abordar cambios normativos en leyes, reglamentos y otras disposiciones que se han quedado obsoletas ante el escenario que vivimos en la actualidad. De hecho, la Ley del Juego de la Comunidad de Madrid tan solo menciona la palabra ludopatía en 2 ocasiones y refiriéndose a la regulación de la publicidad. Y del mismo modo, el Reglamento de Apuestas solo lo menciona en otras 2 ocasiones. Exigiendo que en los locales se exhiba un cartel advirtiendo de los riesgos que conlleva el abuso, así como la obligación de disponer de folletos informativos sobre centros a los que acudir en caso de patologías sobre el juego. Las salas de juego aumentan en Madrid y aumentan en los barrios más desfavorecidos. Madrid, Asturias y Extremadura son las únicas comunidades que no tienen desarrollada una planificación de las casas de juego. Los vecinos ya se han pronunciado en distritos como Vallecas, en los que los locales han proliferado, pero esto es solo un ejemplo, porque lo tenemos también en Usera, en Latina, en Tetuán, etc. Tenemos la obligación moral de proteger los barrios más humildes y a los colectivos más vulnerables. Colectivos que quedan definidos por los estudios existentes en la Universidad Carlos III del Proyecto Hombre, así como en otras entidades. En definitiva, tenemos que ponernos manos a la obra trabajando con la finalidad de que se establezcan nuevas medidas legales, informativas y preventivas y asistenciales. Nuestro voto, por tanto, va a ser favorable. Muchas gracias.
Usted dijo el 8 de junio de 2015 que Madrid carecía de datos sobre pobreza infantil por la falta de planificación de la botella y que el objetivo principal de su Gobierno era la lucha contra la pobreza infantil. A lo largo de estos 2 años y medio le hemos solicitado que aportase estos datos sobre la situación de la infancia en Madrid. Les recuerdo que en marzo de 2016 logramos aprobar en este Pleno por unanimidad la elaboración de un informe público semestral de la situación de la infancia en la ciudad de Madrid, disgregada por distritos y por barrios. Este informe debía recopilar tanto la información de las distintas administraciones como la del abordaje que realiza el tejido asociativo con el fin de realizar diagnósticos, seguimiento y evaluación de la situación de la infancia en nuestra ciudad. No se pueden tomar medidas sin estrategia ni tener una estrategia sin datos. Le pedíamos que estos datos fueran públicos para hacer un seguimiento y evaluación del impacto de la política municipal de infancia. Sin ellos, ni podemos saber dónde estamos ni hacia dónde ir. Tras solicitar insistentemente que cumplieran este acuerdo del Pleno, el pasado enero elaboran un informe deficitario sin aportar ningún dato más que el que ya aportaba la señora Botella. Pero hoy ya entendemos y sabemos por qué no quieren dar esos datos, por qué los intenta ocultar. Y es porque le da vergüenza. La única fuente publicada que existía ya en 2015 y que sigue existiendo la aporta el Instituto Nacional de Estadística con su encuesta de condiciones de vida. Y sus datos son una auténtica vergüenza para su Gobierno. En 2016, la tasa de riesgo de pobreza en menores de 16 años es de 37,4%, cuando en 2015 era del 33,6%. Usted, señora Carmena, ha fracasado en su principal objetivo de Gobierno. Quería acabar con la pobreza infantil y en solo un año ha conseguido aumentar la pobreza infantil en más de 4 puntos. Quizás por este lamentable dato, en el informe deficitario que repartió este mes de enero, precisamente este dato de 2016, justo curiosamente, se les olvidó ponerlo. Esos tristes datos seguramente influyen en la respuesta de los madrileños ante la pregunta de si ven que Madrid es una ciudad amigable con la infancia, ya que ha bajado su puntuación prácticamente un punto, de 74,3% a 73,8% en solo un año. Pero desde nuestro grupo municipal no solo le pedimos insistentemente unos datos que ahora entendemos por qué ha intentado ocultar, también le hemos traído soluciones a este Pleno para abordar esta pobreza infantil. Le recordamos que en el Pleno de noviembre de 2016, a iniciativa de Ciudadanos, se aprobaron por unanimidad 11 medidas concretas para apoyar a las familias monoparentales, que son fundamentalmente donde viven los niños más vulnerables. ¿Sabe cuántas de estas 11 medidas para abordar la pobreza infantil ha ejecutado tras 16 meses? Ninguna. Esta ineficacia explica su fracaso en pobreza infantil. En el ámbito de la adolescencia hay temas que preocupan especialmente a las familias madrileñas y el acoso escolar es uno de ellos. Y este ayuntamiento puede hacer mucho por su prevención. Le recordamos que, según el estudio de la OCDE sobre el bienestar de los niños y adolescentes, el bullying, tanto físico como psicológico, es frecuente y lo sufren en torno al 14% de nuestros hijos. Para abordar este gran problema, presentaron la campaña Zonas Libres de Acoso Escolar, que quería otorgar un distintivo a todos los centros comprometidos en lucha contra el acoso. Esta iniciativa residual solo ha llegado a 2 colegios de Salamanca y Tetuán y a día de hoy no la conocen aún la mayor parte de los agentes tutores de la ciudad. Su falta de iniciativa en este tema nos ha hecho traer a este Pleno distintas proposiciones que se han aprobado por unanimidad, pero que usted tampoco ha querido ejecutar. ¿Cuándo van a crear un programa educativo de prevención de acoso escolar con un proyecto de mediación escolar similar al que desarrolla como buena práctica en los IES Juan de la Cierva y San Isidro, tal y como aprobó este Pleno en diciembre de 2015? ¿Cuándo va a ejecutar el programa de intervención psicológica especializada en violencia entre menores que atienda directamente a las víctimas de acoso escolar, agresores y familias, tal y como se aprobó en este Pleno en abril de 2017? Otra de las preocupaciones de las familias madrileñas en este ayuntamiento es que este ayuntamiento carece de una oferta de ocio juvenil saludable. Se han cumplido 8 meses desde que el Gobierno puso en marcha el programa de ocio saludable Quédate, que sustituyó, como saben, al programa La Tarde Más Joven, con actividades educativas y de ocio dirigidas a jóvenes entre 14 y 20 años. El programa Quédate es desconocido para la inmensa mayoría de los jóvenes madrileños y los que lo conocen se quejan, con razón, de los horarios reducidos, la escasez de centros y locales de reunión y de unas actividades inexistentes o escasamente atractivas.
Además, como debe saber, antes se realizaba en 17 distritos, ahora solo en 10. Este problema está directamente relacionado con un dato lamentable y es el aumento de un 50,54% de las sanciones por consumo de alcohol en vía pública, solo en el último año. Y por cierto, y con esto ya termino, una vergüenza el ejemplo que dan ustedes a nuestros niños y jóvenes justificando el vandalismo y criminalizando e investigando a la Policía Municipal. Es bochornoso. En el pleno de 20 de julio de 2017, el Grupo Socialista le formulaba la siguiente pregunta. ¿Qué acciones o directrices ha trasladado el delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias a los órganos directivos de este área para lograr la paz social en el colectivo de Policía Municipal? Usted le responde que no admite la premisa de que esté deteriorada la relación, que seguirán en la línea del diálogo constante. El 13 de marzo pasado se le volvió a preguntar qué está haciendo el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias para reducir la conflictividad en el cuerpo de Policía Municipal. Aquí habla usted de la voluntad de llegar a acuerdos, que están trabajando en una buena gestión, que hacen ustedes una buena gestión de los recursos, habla de una nueva uniformidad, de algunos vehículos, etcétera. Que realizan una gestión maravillosa, vaya, casi de cuento de hadas. Son numerosas las ocasiones en las que los tres grupos de la oposición le hemos hablado de conflictividad en su área y, sobre todo, en Policía Municipal. Lleva usted más de un año advertido del malestar existente en la policía y, en fin, sigue negando la mayor dentro de ese mundo paralelo en el que usted vive. Pero la realidad es muy diferente, señor Barbero, y a día de hoy ese malestar se ha multiplicado por 10. Usted no ha querido llegar a acuerdos. Ha tenido, según usted, con los sindicatos entre las 37 reuniones de la mesa sectorial y otras de seguimiento de acuerdos, unas 50 reuniones en total. Y ha sido usted incapaz de ofrecer una propuesta digna a su policía. Lo mejor de todo es que el pasado 13 de marzo logró que todos los sindicatos se unieran para rechazar su última propuesta sobre condiciones laborales. En 3 años ha sido incapaz de sacar adelante un convenio. Sé que lo más complicado de su área es la gestión de los recursos humanos. Usted es el responsable de más de 10.000 trabajadores que desde que llegó lo único que ha hecho ha sido vender humo y caldear ánimos. Ustedes se han dedicado a convertir a la Policía Municipal en presuntos culpables de no se sabe qué y consiente que se gobierne a los agentes a golpe de decreto como a peones de un cortijo. Se lo están diciendo muchísimos policías, señor Barbero, todos los sindicatos y toda la oposición. Por todo esto y por la gestión de los acontecimientos acaecidos en el barrio de Lavapiés en días anteriores, consideramos que no es usted un interlocutor válido para llevar a cabo ninguna negociación con la Policía Municipal. Usted se ha inhabilitado moralmente para liderar ninguna negociación. Deje usted la soberbia de lado y reconozca que tiene el patio incendiado y, para colmo, a una parte de sus colegas de gobierno echando gasolina. Muchas gracias.